Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola Mec, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, quería aprovechar el podcast de hoy para que hablemos del tema de Europa y de Ucrania, que hemos hablado un par de veces, y la verdad que creo que me ha servido la información y el insight que tenés sobre este tema. Y tengo varias preguntas realmente, pero tal vez mejor empezamos, si te parece, con vos dándonos un pantallazo general de cómo ves la situación ahora, cuando ya van 70 días de guerra. Exactamente, una guerra que debía durar 3 días, ya va casi 3 meses. Eso de los 3 días no es un invento, es lo que algunos calculaban, sobre todo en Rusia, que iba a durar Zelensky antes de huir, antes de escaparse. Un cálculo que hicieron bastante galtieriano. Cuando Galtieri ataca las Malvinas, el cálculo era que una mujer, Margaret Thatcher, no se iba a resistir. Y acá pensaron lo mismo de un comediante. Y resultaron ser líderes más duros de lo que los machotes que ocuparon tierras se imaginaron. En este caso, incluso China está incómoda porque Putin le había prometido una victoria rápida. Y la paradoja, que me parece lo más interesante de esta guerra, lo más interesante analíticamente, puesto que la tragedia, la gente que la sufre, esto le interesa poco, es que la guerra tiene un solo agresor, que es Rusia. Y tiene un principal beneficiario que son los Estados Unidos, que previeron, avisaron y no quisieron esta guerra. Y sin embargo se están beneficiando porque primero exportan gas a Europa y deja de importarlo de Rusia. Segundo, exportan armas a Europa, que se rearma para enfrentar al nuevo enemigo. Y tercero, debilita a un contrincante. Estados Unidos no tenía interés en enfrentarse a Rusia, prefería enfocarse en China, que es el rival estratégico que viene. Pero mientras tanto, Rusia era una piedra en el zapato. Y la intención entonces de los Estados Unidos en este momento, y lo dicen cuando se les escapa, es un conflicto eterno. Un conflicto congelado en el que Rusia quede empantanada y no vuelva a ocurrírsele volver a hacer lo que hizo. Que lo hace por 5ª vez, esto es importante recordarlo. Le había ido bien las 4 anteriores. Le fue bien masacrando Chechenia, Siria, Georgia y tomando Crimea cuando invadieron Ucrania la última vez. Esta vez, la 5ª, se encontraron con un país demasiado grande y resistente, 600.000 kilómetros cuadrados, 45 millones de personas, es una Argentina en el centro de Europa, y con un aliado, Estados Unidos, que no habiendo buscado este problemita, lo está disfrutando como pocos. A mí se me ocurren varias preguntas. Realmente yo encuentro esta situación, me genera una sensación casi de perplejidad, podríamos decir, algunos ribetes, algunos de sus ribetes. La primera perplejidad que me aparece es cómo pueden haber sido tan mal conocidas y calculadas las capacidades militares de Rusia. De hecho, hace unos 2 o 3 días hubo un debate bastante acalorado en un comité del Senado norteamericano, en donde senadores le reprocharon al jefe de la CIA que sinceramente Estados Unidos parece haber comprado la narrativa rusa del segundo mejor ejército del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo las capacidades nucleares, que nadie niega que Rusia las tiene, pero sus capacidades militares convencionales parecen haber sido no solo exageradas por la misma Rusia, sino también creídas por el resto del mundo. Y esto en Estados Unidos ahora genera cierta idea de decir, bueno, si nos pudimos comer semejante globo, tal vez no podemos confiar como pensábamos que podíamos confiar en nuestras capacidades de inteligencia. No sé qué pensás vos de esto. Es interesante la paradoja que estás marcando también, porque Estados Unidos fue el país que tuvo la mejor inteligencia sobre la invasión, pero no sobre el estado del armamento y del equipamiento y la moral rusa. Al mismo tiempo sabían que iba a invadir, y esto capaz que te lo conté, pero vale la pena repetirlo. Toda la inteligencia de Europa Occidental, de Europa continental, decía que era más probable que Israel atacase a Irán que Rusia invadiese Ucrania. Estados Unidos hace 2 meses antes de la invasión decía, no, van a invadir. No sabemos la fecha, pero no tengan dudas. Así que la inteligencia norteamericana fue correcta respecto a las intenciones, pero no acertó respecto a la fortaleza, a las condiciones. Pero creo que en esto no se equivocan solamente con Rusia. Hay un error en la evaluación de las Fuerzas Armadas, del otro y de uno, siempre la hubo, y ahora la tecnología la torna cada vez más evidente, porque ninguna guerra, o casi ninguna guerra, va de acuerdo a los planes. No estamos descubriendo mucho. Mike Tyson decía que todos tenemos un plan hasta que nos pegan la primera piña en la boca. Y fíjate que Francia hizo la línea Maginot, una gran trinchera que la separaba de Alemania en el periodo entre guerras, porque la primera guerra había sido de trincheras.
Y Alemania lo que hizo es inventar la guerra relámpago, pasar por la frontera belga y pasarse la línea Maginot por lugares insospechados. Entonces, acá lo mismo. Lo que pasa es que a veces el cálculo sale bien y a veces sale mal. Estados Unidos acertó las intenciones, erró lo otro, y en este momento se están regodeando. Pero cuidado, porque les puede pasar lo mismo a ellos. El gran problema que estamos viendo es que con la tecnología las fuerzas ofensivas son carísimas y las defensivas baratísimas. Y vos tenés una bazuca, un cañón, un torpedo, los especialistas en armamento lo podrán explicar mejor, y hundís un buque que vale 1000 veces más. Es barato defenderse si vos tenés la motivación. Y Ucrania encontró la motivación que pocos le veían, y está más unida que nunca, de nuevo, porque Rusia está bombardeando la parte rusófona. Los que iban a recibir a Rusia como libertadores, hoy la están rechazando como criminales. Y esto Putin no lo vio venir. Putin le erró, Estados Unidos le erró, Ucrania, al parecer, es la que tenía las cosas más claras. Fíjate que igual la inteligencia norteamericana, fíjate que no es tampoco que haya funcionado tan bien en los últimos, 50 años, ¿no? O sea, como vos decís, las guerras le han tendido a salir mal, no a salir bien. O sea, Vietnam, mal, Irak, mal, Afganistán, en último término, mal, Afganistán con Rusia, o sea, hay algo de la naturaleza de los conflictos armados que parece ser muy difícil de planificar, sobre todo cuando son guerras de ocupación. O sea, como vos decís, es muy caro y muy difícil ocupar un territorio y parece ser bastante más barato defenderlo. No, me gusta lo que estás diciendo, porque voy un paso más allá. Estados Unidos cerró todas las previsiones de inteligencia que hizo en las últimas décadas. La única que no erró es esta, y no la erró porque quizás lo único que aprendieron a hacer desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es entender a Rusia. Lo único que saben anticipar es lo que hace Rusia. Le erran en todos los demás países que dijiste y más. Libia, por ejemplo, Siria. Pero a Rusia la conocen, la decodifican, deben tener topos todavía, espías, información, los decriptan. Es el único caso en el que funciona su inteligencia. Tenés razón. Qué interesante, y esto me lleva a la próxima pregunta que quería hacer, que es, en este contexto, ¿qué pasa con Europa? Por ejemplo, hace un par de días yo puse una pregunta en Twitter pidiendo que me dieran referencias bibliográficas para entender la posición alemana, que de alguna manera es el país, junto con Hungría, aunque Hungría directamente hoy por hoy aparece como un aliado de Rusia, está bloqueando un montón de intentos de Europa de bloquear el gas, la compra de gas, etcétera. Pero Alemania parece verdaderamente arrastrando los pies en este conflicto, cuando uno esperaría, o sea, yo que soy muy ignorante en estos temas, que estuvieran a la cabeza de una respuesta militar, política, económica, siendo que son un poco el líder, entre comillas, de la Unión Europea, ¿no? No sos nada ignorante, estás percibiendo exactamente lo que pasa y que no estaba en los diarios. No había dos divisiones, no había dos grupos en la OTAN, había tres. Estados Unidos llegaba a la OTAN y decía, aumenten el presupuesto militar porque tenemos un nuevo rival estratégico que es China. La mayor parte de Europa le decía, disculpanos, pero no hay rival estratégico, sino enemigo, y es Rusia. Y Alemania decía, ninguna de las dos. China y Rusia son aliados. Aliado comercial China, aliado energético Rusia, así como es aliado defensivo y militar Estados Unidos. Alemania es el país más poderoso de Europa y al mismo tiempo es el más dependiente. Tiene una triple dependencia de estos tres países en esos tres sectores. Por eso arrastran los pies, por la decisión de Angela Merkel de cerrar las centrales nucleares después del accidente de Fukushima en Japón. Y en vez de cerrar las centrales nucleares para pasar a energías renovables, pasó a depender de los hidrocarburos de Rusia. Se tornó profundamente dependiente. Esto para un latinoamericano puede parecer contradictorio, como uno de los países más poderosos del mundo puede ser tan dependiente, porque lo eligieron. Eligieron tener esa triple dependencia que ahora los obliga a arrastrar los pies, y por eso el objetivo de Europa en este momento no es el mismo que Estados Unidos. Para Estados Unidos el objetivo ideal es un conflicto congelado en un pantano del que Rusia no pueda salir. Europa quiere terminar con el conflicto, quiere negociar aunque Ucrania tenga que entregar parte de su territorio, porque esto que está pasando genera inestabilidad política y económica, geopolítica y económica, no voltea a gobiernos, pero les incomoda las inversiones, tienen que aumentar el presupuesto militar y le genera inflación, y esto voltea a gobiernos. Pero Andrés, una cosa que no entiendo, porque esto de la dependencia es un dato hoy por hoy que está en boca de todos, pero ¿cuál fue la hipótesis de base para volver vendible esta idea de la dependencia? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, o sea, esta idea de independencia, esta dependencia de facto del gas y del petróleo ruso tenía un supuesto que igualmente me parece muy complicado, que es que Rusia era amigable, no sé. Sí, el supuesto del fin de la guerra.
un supuesto posmoderno de que a partir de ahora los conflictos se resuelven de otras maneras y del dulce comercio, que el comercio fomenta la paz y dos países que negocian y comercian entre sí se necesitan mutuamente y por lo tanto no se atacan. Esta hipótesis fue desmentida innumerables veces, porque nunca ningún continente estuvo tan integrado en términos de comercio y flujo de todo tipo, incluyendo personas, como Europa, y nunca ningún continente produjo 2 guerras mundiales, solo Europa. Pero Alemania vuelve a comprar una y otra vez este paradigma de que si somos buenos, no hay guerra. La guerra está en el pasado. Muchos creyeron en esto, los libros de Yuval Harari, te pintaba la guerra, la pandemia y las hambrunas como parte del pasado y la inmortalidad como un futuro al alcance de la mano. De vez en cuando nos comemos estas utopías tan simpáticas e irrealizables. Y finalmente, ¿cuál va a ser el papel o la situación en donde va a quedar Latinoamérica, ¿no? Yo sé que acabamos de decir en todos estos minutos que es casi imposible, ni aún poniendo cientos de millones de dólares en inteligencia, en tecnología, es casi imposible predecir el futuro en estos temas geopolíticos. A mí me parece que lo más sensato para Latinoamérica hoy es tratar de navegar a dos aguas, estando lo más independiente posible de este conflicto que no se inició en su suelo y no se inició con respecto a ninguno de sus temas, pero me pregunto si eso será posible en el mediano plazo. Estoy 100% de acuerdo en el diagnóstico y tiendo a pensar que es posible la terapia, mantenerse, no digamos equidistante, sino no involucrarse en un conflicto que nos es ajeno, que decidieron otros, del que se benefician otros y del que nosotros también podríamos beneficiarnos, a pesar de que la guerra es siempre una tragedia. Es una tragedia, pero no es nuestra culpa. Que hay oportunidades y amenazas. Las amenazas, sobre todo, son para los países que importan alimentos y energía. Y las oportunidades son para los que las exportan. Argentina exporta alimentos y podría exportar energía en el mediano plazo, si terminan un par de gasoductos y recibimos un par de inversiones. Así que lo que vos decís es lo que están pensando la mayor parte de los gobiernos sensatos en América Latina, que se plegaron a la condena, votaron en la ONU para condenar la invasión, pero no a las sanciones. Y esto es importante destacarlo. América Latina tiene una posición moral valiosa, pero también defiende su interés, y su interés es sacar beneficio de las macanas que se mandaron los demás, sin meterse en ellas, sin ser responsable, sin agravarlas, pero tampoco desaprovecharlas, que es una de nuestras grandes aficiones. Bueno, la última vez que hablamos sobre Ucrania creo que fue hace por lo menos un mes y medio y decíamos hay que ver cómo sigue esto, hay que ver si la guerra termina y hoy vemos que no ha terminado y parece que va a durar, así que seguramente tendremos una oportunidad en el futuro de volver a revisar todo esto que dijimos. Eso espero, y es una oportunidad también para sacarnos de la ansiedad por las cosas que pasan en Argentina y de vez en cuando mirar un poco más allá y ver que hay un mundo que abre oportunidades, a pesar de las cosas imposibles que hacen nuestras coaliciones gobernantes y opositoras para que pensemos que no hay futuro. Eso es un buen momento para terminar, ¿no? Diciendo que a pesar de todo sigue habiendo futuro. Creo que sí, siempre optimismo, aunque a veces erremos. Un abrazo, Andrés. Beso grande, Mick. Chao.